Es Radio Almería presenta el Chester, con IKEA, Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más arranca este Chester que todas las semanas os llevamos a través de la radio, a través del vídeo en YouTube, en nuestra web, en nuestras redes, con la finalidad de charlar un ratito con alguien que cumpla dos condiciones fundamentales. Una, que sea amigo mío, porque para pasar malos ratos no venimos, y otra, que pueda hacer un análisis de Almería, de la provincia de Almería. Gracias, como siempre, que no se nos puede olvidar a los tres elementos que confluyen aquí, que son el Centro Comercial Torre Cárdenas, que estamos aquí, Yelmo Cines, que estamos aquí, e IKEA, en uno de cuyos sillones estamos también aquí. Con el alcalde de Ejido, que cumple las dos condiciones, creo yo, alcalde Paco Góngora. Buenos días, buenas tardes y bienvenido al Chester. Muchas gracias. El aprecio es mutuo. Yo también te considero un buen amigo y por supuesto te agradezco esta entrevista, porque siempre nos da ocasión de compartir, sobre todo, puntos de vista. La verdad que la teníamos pendiente, al final hay mucha gente en Almería susceptible de subirse al Chester y analizar un poco lo que está pasando en Almería. Evidentemente el alcalde de Ejido es uno de las primeras opciones siempre para este tipo de cosas, porque estamos hablando pues de uno de los municipios clave en la provincia de Almería, e incluso diríamos el clave en algunos aspectos. Y bueno, al final ha cuadrado pues en este arranque del mes de septiembre, que siempre es un poco raro, y yo diría que este año más, ¿eh? Bueno, yo creo que es buen momento. No sé si decir la reentré, porque la verdad es que yo tenía una semana de vacaciones y prácticamente la gestión no puede parar, porque en fin, los servicios públicos son así, las inversiones, ahora tenemos muchos proyectos, pero bueno, yo creo que es buen momento para poder analizar lo que nos viene en los próximos meses, ¿no? Bueno, hay que hablar de muchas cosas. Evidentemente hay que hablar del Ejido, que sabes que es un sitio, yo siempre digo que he trabajado en el Ejido toda mi vida profesional. El primer día que me empecé a trabajar fue cubriendo un partido de baloncesto en el Ejido y no he dejado de ir por allí todas las semanas. Y hay que hablar también de Almería. Así, como preámbulo general, ¿cómo percibes tú ahora mismo el momento Almería? Bueno, en general, la verdad es que tenemos un contexto económico difícil, complejo, complicado, sobre todo con el tema de la inflación, pero yo creo que Almería tiene, no sé si se le puede llamar suerte, yo creo que no, que es fruto del trabajo, pero tiene el hecho de diferenciar de que tenemos una economía que está muy basada en un sector que se está comportando, yo creo que mucho mejor que otros sectores con esta crisis que nos está viniendo en muchos aspectos. Evidentemente se ve afectado, pero al final dependemos mucho de nuestra comercialización y en principio venimos de una campaña en la que los precios se han respetado, se han cubierto costes de producción y en principio la cosa ha ido bien. Ahora hemos arrancado otra campaña en la que es verdad que todavía no hay mucho género, muchos kilos, pero lo que está viendo se está defendiendo muy bien en precios, ¿no? Ya hay cultivos tempranos, sobre todo en la zona de más pegado a la sierra, ¿no? Que son cultivos más tempranos. Y eso yo creo que nos hace afrontar con más optimismo, probablemente que otras provincias, la situación económica. Eso no significa que no haya situaciones complejas y que sean preocupantes. Bueno, y hay que hablar del Ejido, que decía un poco en la introducción. Yo siempre me he sentido como muy, entre comillas, adicto al Ejido. El Ejido tiene algo que te engancha. Es un sitio singular, Paco. Es un sitio singular en la mayoría de las cosas para bien. Es decir, pues es el sitio donde ha explotado de toda Europa la agricultura intensiva bajo plástico. Es un sitio, es la referencia, al menos en España, de la convivencia multicultural. Es pues un sitio donde pasan cosas, pues como por ejemplo que se plasme un acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox, se rompa a mitad del mandato y ahora dicen que gobernáis más o menos casi con el Partido Socialista. Bueno, empiezo por esto último, ¿no? No gobernamos con ellos, pero evidentemente tenemos un clima de diálogo, de entendimiento, porque sobre todo nos centramos en lo más importante, que es en el mantenimiento de la ciudad y en las inversiones. Entonces, desde ese punto de vista, si no entramos, entre comillas, en el politiqueo ni en el partidismo,
nos entendemos bien, ¿no? Incluso con otras formaciones. Lo que pasa es que ahí a veces, bueno, pues chocamos un poco más. Y luego El Ejido es intenso, como tú dices. Es un municipio pues enormemente emprendedor, con una cultura del trabajo, del esfuerzo, del emprendimiento, del espíritu sobre todo de prosperidad. Yo creo que las familias, tanto las autóctonas como las que han venido de fuera, han venido al Ejido sobre todo a prosperar, y ese ADN pues en el Ejido se deja notar, ¿no? Y luego es intenso, fíjate, tenemos una agricultura intensiva y es intenso para todo. Como tú dices, casi todo bueno, pero bueno, evidentemente, pues como en cualquier ciudad también hay cosas que corregir, ¿no? Y en eso estamos, con una población inmigrante pues en la línea de otros municipios de la provincia de Almería. Es verdad que se ha ganado mucho en convivencia, pero también es verdad que seguimos teniendo retos. No hay que perder de vista que son personas que vienen sobre todo de la pobreza, del ámbito de la pobreza, y eso necesita un periodo de adaptación, de convivencia, y en eso también estamos trabajando. Pero bueno, El Ejido es un pueblo que genera mucho trabajo, en todos los sentidos. Pero sí te puedo decir que tanto mi equipo de gobierno como yo seguimos con una ilusión tremenda porque tiene mucho potencial y mucho camino todavía por recorrer. Pero además yo insisto en ese componente de originalidad. A veces pasan cosas en El Ejido que se convierten en referencia cuando parecen cosas muy sencillas. Y hablo, por ejemplo, ahora, un ejemplo que se me viene a la mente. El tema del tratamiento de la ocupación ilegal de viviendas y de la proliferación de viviendas ilegales. Fíjate que acaso he utilizado la palabra ilegal por 2 veces, cuando algo es ilegal, en teoría parecería muy fácil ponerle coto o desmantelarlo, y sin embargo en otros sitios tienen gran cantidad de problemas y en El Ejido lo hacéis como algo ya cotidiano. Es decir, ¿por qué es tan fácil a veces las cosas en El Ejido y tan difícil en otros sitios? Mira, no lo sé. Yo sí te puedo decir lo que pensamos en mi equipo de gobierno y lo que yo tengo absolutamente claro desde hace mucho tiempo. Y es que la ilegalidad tenemos que combatirla. Nosotros, toda la mano izquierda, ayudar a quien realmente lo necesita, pero dentro de un orden y sobre todo dentro de la legalidad. Entonces no vamos a ser complacientes jamás, al menos mientras yo sea alcalde, ni con la ocupación ilegal. Y ahí evidentemente hace falta un nuevo marco legal para que, claro, una cosa es cuando se allana la morada, la vivienda de una persona, entonces sí puedes coger y detener a los ocupantes, pero cuando esa vivienda no está ocupada, digamos, no está en uso, que sea segunda vivienda, pues normativamente ya hay que acudir al juzgado para que sea el juzgado quien pueda desocupar, ¿no? No se puede coger y detener a la persona que ha ocupado. Eso yo, desde el punto de vista jurídico, no lo entiendo, ¿no? O sea, que no se defienda la propiedad, pero así está, ¿no? A pesar de que ha habido, y además yo creo que en los últimos años, iniciativas para cambiar esa normativa, bueno, pues el gobierno actual y sus socios no están por la labor. Pero no obstante, nosotros al final tratamos en la defensa de la legalidad de buscar vías. Pues, ¿qué hemos hecho, por ejemplo? Llevamos mucho tiempo luchando contra los asentamientos ilegales. De hecho, nosotros hemos demolido pues ya más de 1.000 chabolas. Si no fuera por vosotros, calaría la idea de que es imposible desmantelarlos, porque otros dicen que no es posible. Bueno, cuando nosotros empezamos con esto, cada vez que se hablaba de chabolismo salía el nombre del Ejido. Y al final eso ni favorece una inmigración legal y ordenada, ni favorece el orden, ni le favorece a nuestros agricultores, ni a nuestro sistema de cultivo. Ni favorece a los que viven allí. Hay que ver cómo viven. A nadie. Eso de alguna manera es fomentar y mantener la marginalidad. Entonces, fíjate que el último asentamiento lo hemos demolido este verano. Y lo hemos hecho además en silencio. ¿Por qué? Porque aunque sea un tema que pueda ser electoralmente rentable, nosotros entendemos que son cuestiones que se tienen que trabajar en silencio, con expedientes dentro de la legalidad, pidiendo autorización, en su caso también de entrada al juzgado correspondiente, y haciendo todos los trámites legales, con todas las garantías para todo el mundo. Y así hemos seguido trabajando. Y ese modelo es el que ya llevamos tiempo extrapolando también a la ocupación de viviendas. Cuando las viviendas no es que rozan, sino que están en una situación clara de insalubridad y de peligrosidad. Tú ten en cuenta que la mayoría de la vivienda ocupada al final tiene conexiones eléctricas ilegales, poniendo en riesgo contadores generales, etcétera, etcétera. Ahí la administración también tiene un deber, ¿no? Entonces nosotros, pues esas carencias legales o esa falta de regulación a nivel normativo,
tratamos de suplirlo cumpliendo con nuestra obligación desde el punto de vista urbanístico, ¿no? Y al final tramitamos expedientes y conseguimos desocuparnos. Ahí hay un trabajo muy intenso, hablando también con los propietarios, hablando con la entidad financiera, a veces con los fondos de inversión, porque la propiedad también tiene que involucrarse en esa tarea, ¿no? Y lo único que pretendemos es que haya orden y que haya convivencia y quien habite una vivienda la habite en condiciones, pues primero de legalidad y sobre todo de salubridad y de seguridad. Fíjate, Paco, que tu equipo coge las riendas del Ayuntamiento de Ejido, que ya no suena esto a prehistoria, pero no hace tanto. Pues en una situación muy complicada, para empezar económicamente, incluso de, digamos, conflictividad social, de polarización de la sociedad ejidense, y bueno, pues se conforma un equipo con gente que venían del anterior equipo y gente nueva. Tú habías trabajado en la anterior etapa de gobierno en el Ayuntamiento de Ejido. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué ha cambiado? Bueno, es verdad que yo empecé como concejal en el año 99 y luego un momento en el que las cosas evidentemente no iban bien y yo me fui a la oposición, yo era gobierno, era portavoz del gobierno, me fui a la oposición, 2 años en la oposición y luego 4 años me fui a la calle, a la empresa privada a trabajar, hasta que de nuevo el partido me propuso presentarme como candidato a alcalde. Pues mira, nosotros nos encontramos una de las peores situaciones económico-financieras de todos los ayuntamientos de España. Eso es así. Con una deuda que triplicaba, era 3,5 veces el presupuesto. Eso poquitos ayuntamientos lo tenían a nivel nacional. Eso es una quiebra técnica, ¿no? Pero evidentemente un ayuntamiento no puede cerrar. Pues mira, hemos trabajado mucho, hemos sido, yo creo que muy transparentes, hemos ido con toda la contundencia donde había que ser contundente, porque yo creo que a grandes males tiene que haber grandes remedios, grandes soluciones y ser sobre todo muy claro, con una política de austeridad y ser muy riguroso, ¿no? Y a partir de ahí, pues cumplir con nuestra obligación, dar seguridad jurídica, bueno, siempre tratando de, evidentemente, cubrir con todas las obligaciones de pago. Nosotros, fíjate, somos, pues Roquetas, Almería y El Ejido, somos de los 3 ayuntamientos que siempre están en el top del ranking de municipios que antes pagan de toda Andalucía, de más de 50.000 habitantes, ¿no? Que es muy importante para una empresa privada. Eso es fundamental. Porque sabes que hay ayuntamientos que se han llevado por delante de empresas privadas, pero así de claro. Cuando nosotros entramos del primer fondo, plan de pago a proveedores, firmamos más de la mitad de todo lo que firmó la provincia de Almería, 115 millones de euros solo para pagar facturas que estaban ahí guardadas y que no habían sido pagadas de años atrás. Eso significaba empresas que estaban al borde de la quiebra, o algunas incluso ya en concurso, ¿no? Eso es muy importante porque te permite una mayor solvencia, te permite a la hora de licitar, pues que las empresas que concurran tengan la tranquilidad, puedan hacer su oferta a la baja. Cuando, fíjate, de las primeras cosas que nosotros quisimos hacer, por ponerte un ejemplo, podríamos estar hablando de esto largo y tendido, ¿no? Un renting para los vehículos que necesitaba el ayuntamiento, estaban ya hechos polvo, pues se quedó desierto. Era un ayuntamiento que no tenía la confianza de nadie, ¿no? Tuvimos que sacar vehículos del depósito municipal, hacerle un renting y empezar a funcionar con ellos, y así empezamos a funcionar, ¿no? Y como eso te podría poner un rosario de ejemplos. A mí siempre me resulta muy curioso, no alcanzo, reconozco mi limitación para comprender ¿por qué alguien se mete en ese lío? Es decir, yo vería a un ayuntamiento en esa situación y diría, bueno, pues si está el ayuntamiento allí, yo voy a ir corriendo para allá. No vaya a ser que me pille. O sea, a veces digo, bueno, ¿qué os llama de la política para someteros a esos castigos personales? Pues mira, yo te digo, ¿qué tiene la política que la hace tan atractiva? Y te digo, y además con total sinceridad y honestidad, pues que tiene la posibilidad de tomar decisiones para mejorar, en este caso, un municipio, y poder influir al final en la vida de un municipio. Sí, pero al principio cuando tomas la decisión no sabes si vas a ser capaz de mejorarlo, porque la pinta era muy negra. Bueno, la gestión municipal no es fácil, ¿no? Y el trabajo de alcalde yo puedo asegurar que no es nada fácil. Evidentemente es bastante más fácil si tienes un municipio saneado y ordenado, porque al final los resultados se ven sobre todo en los niveles de mantenimiento que tú haces, de los servicios públicos en general, pues una política fiscal que sea razonable y justa, y luego las inversiones, que son las que realmente transforman. Un nuevo colegio, un nuevo centro de salud, una nueva plaza, un nuevo equipamiento deportivo, eso es lo que realmente transforma una ciudad, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Que hemos tenido que ir
pues haciendo un equilibrio, priorizando mucho las inversiones. En el primer presupuesto de inversiones yo tenía 500.000 euros para una ciudad que tiene que tener no menos de 14 o 15 millones de euros, ¿no? Así es muy difícil. Pero mira, yo he ganado ya 3 elecciones, me quiero presentar a estas cuartas, casi con total seguridad serán mis últimas. Quiero consolidar proyectos muy importantes, otros los que estamos trabajando, rehacer el plan general para preparar el ejido del futuro y que vuelva a arrancar también urbanísticamente algunas zonas que tienen mucho potencial. Pero ese es el reto. Pero lo bonito de todo esto, Víctor, es poder al final transformar. O sea, en el ámbito de gestión que estés, poder tomar decisiones y poder influir en los cambios que se tienen que dar, ¿no? Evidentemente ha sido muy complicado. También soy honesto si te digo que no volvería a hacerlo una segunda vez, ¿eh? Si yo tuviera que volver atrás en el tiempo y pasar todo lo que he pasado, pues probablemente me lo pensaría. Sí, porque has pasado también algunas situaciones que ya la hemos hablado muchas veces, muy injustas desde el punto de vista, claro, si vivimos en un país en el que no se puede echar a un tío que se ha metido en tu casa sin tu permiso, y en un país en el que a un señor le acusan de no sé qué y se pasa 10 años acusado y al final, y tú al fin y al cabo has sido duro y has permanecido defendiendo tu inocencia y defendiendo la situación de que sería injusto dejar de ejercer una responsabilidad que te han encomendado solo porque te ha abierto una investigación. Pero tú tienes compañeros que ha acabado su vida política, y es que sigue pasando todos los días, y luego resulta que no habían hecho nada punible. En todo este tiempo yo he sido un servidor público, o sea, he sido administración, parte de una administración muy importante, como el Ayuntamiento de Ejido. Sin embargo, he visto como otra parte de la administración, en este caso de la justicia, no se trata de dar nombres, pero en general, en mi caso no ha funcionado, ni en la fase de instrucción, luego al final hay una sentencia, pero durante más de 10 años, y yo lo puedo decir, bajo mi punto de vista, no ha funcionado, porque había elementos más que de sobra para no haberme llamado a mí ni un día como imputado, ni un solo día. Yo creo que la labor de juzgar y de instruir dentro de la Administración de Justicia no debe ser nada fácil, pero sí exige una enorme responsabilidad, que sí se nos pide a veces la clase política y que otras veces en otros ámbitos pues no se depuran responsabilidades. Y yo creo que eso habría que hacérselo mirar también, ¿no? Yo creo que la Administración de Justicia necesita una reforma en profundidad, evidentemente darle mucha más agilidad, a pesar de la complejidad, se puede hacer perfectamente, dotarla de medios. Y luego si usted es magistrado, tiene que resolver, o es juez y tiene que instruir, pues tiene que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucho aislamiento, con mucho estudio. Eso yo creo que exige una dedicación importantísima, ¿no? Yo estoy seguro. Y hay jueces y jueces, y hay fiscales y fiscales. Yo estoy seguro que la reforma de la justicia llegará. Lo que no creo que llegue es la reforma de la mentalidad periodística de contribuir a esa pena del telediario y ese condenar a gente sin realmente saber. Eso en los medios de comunicación, ya te digo yo, que no tiene solución, y a mí me parece una vergüenza. Por supuesto, pero ojo que aquí hubo un fiscal que prácticamente yo tenía que ir 4 años y pico a prisión y pagar un disparate, y lo mantuvo durante X años, habiendo pruebas más que de sobra para que hubiera hecho una calificación totalmente distinta, ¿no? Bueno, te has adelantado un poco, ya sabes que aquí las entrevistas no se preparan, pero es verdad que hay temas que está claro que se van a tocar en algún momento de la entrevista. Elecciones, mayo 2023, ya has dicho, me quiero presentar, eso quiere decir que no es una decisión que está cerrada. Yo no sé, como yo soy muy ansia, pero me da la impresión de que en algunos sitios se va como un poco tarde a la hora de ratificar candidatos. ¿Esto cuándo va a ser? ¿Cuándo se va a saber seguro y de qué depende? Bueno, al final depende del partido. En primer lugar de mis compañeros en Ejido, luego evidentemente también a nivel provincial, regional, y ya ciudades de más de 50.000 habitantes, pues tiene también mucho que decir Génova, ¿no? Madrid, a nivel nacional. Pero bueno, evidentemente yo creo que la línea normal es que los alcaldes que están trabajando en una circunstancia de normalidad, pues yo creo que en general repetirán, pero lo digo sobre todo por no apartarme de la corrección también a nivel orgánico y marcar los tiempos, ¿no? Pero bueno, pues en principio doy por hecho que no debe haber ningún problema para ello, ¿no? Bueno, ha habido y está habiendo movimientos importantes en el Partido Popular que se ha encontrado con un problema, lo voy a decir entre comillas, que es que pues casi que le falta gente, porque como gobierna ahora en todos sitios, pues ¿de dónde salen los delegados? ¿De dónde sale? De hecho, a ti te han pegado bocado el ayuntamiento, te han llevado a una de parlamentaria andaluza que, por cierto,
me da la impresión de que ese hueco, y yo estoy seguro que me va a decir que tenéis personas preparadísimas, pero a mí me da la impresión de que ese hueco no es tan fácil de llenar, ¿eh? Bueno, en este caso nuestro sí, porque tenemos a la nueva concejala Elena Gómez, que créeme que es una persona inteligente, que conoce mucho el pueblo, la conoce mucho y sobre todo muy sensata, ¿no? Al final, mira, hace falta tener un mínimo de experiencia política, un mínimo, y Elena ya fue concejal, no de gobierno, fue concejal y estuvo en una junta local, y sobre todo hace falta mucho compromiso, que te duela esto, en este caso que te duela tu municipio, y tener iniciativa. Pero yo creo que si tú sientes ese compromiso, lo normal es que al final le dediques tiempo a pensar y a trabajar, y al final, bueno, pues somos un equipo, tomamos decisiones también en conjunto y las cosas salen bien. Y lo de Julia, bueno, pues es normal, una persona que ha crecido políticamente, pues yo creo que también es bueno ir dándole salida a la gente para que se siga desarrollando políticamente, ¿no? Bueno, yo decía que ha habido movimientos en el Partido Popular, es decir, pues se ha marchado, nada menos que el alcalde de la capital se ha marchado a Sevilla como consejero. Por primera vez hay 2 consejerías encabezadas por un almeriense, en este caso un almeriense y un almeriense. ¿Cómo está el partido? Porque al final esto no dejan de ser movimientos, es decir, el secretario general del partido ahora mismo está trabajando en Sevilla. ¿Está el Partido Popular un poco a pesar del éxito electoral de los últimos años, un poco reconstruyéndose, reconfigurándose? Bueno, mañana, por ejemplo, es la toma de posesión de la nueva alcaldesa, de María Vázquez, a la cual me ha invitado y yo voy a estar, además, encantado. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ramón tiene una proyección política alta, A pesar de lo joven que es, tiene ya mucha experiencia política y sobre todo mucho olfato político, que eso no lo tiene cualquiera. Y evidentemente es una obviedad que Juanma Moreno cuenta mucho con él. Tiene muy buena relación personal y luego también política. Y Ramón, pues yo se lo decía hace un mes, yo creo que se va a tener que ir acostumbrando a estos cambios, ¿no? Porque Ramón va a seguir, a mi modo de ver, teniendo mucha proyección política, en fin, al máximo nivel. Y luego, pues yo creo que en Almería están recomponiendo la cosa muy bien, el ayuntamiento. Yo que he podido trabajar durante la campaña electoral con María Vázquez, he visto una persona extraordinariamente solvente. Es verdad que no es fácil sustituir a Ramón, sobre todo por la proyección que tiene Ramón, por la buena imagen y porque Ramón conecta mucho, ha conectado mucho con los almerienses. Es muy fácil además conectar con él porque es un tío, valga la expresión, muy auténtico, ¿no? Pero María es muy trabajadora y yo creo que va a hacer una magnífica gestión con su equipo. Y luego el partido, bueno, pues yo creo que eso es muy bueno para un partido, que tenga gente que va teniendo peso político y peso además institucional, sobre todo que se traduzca en materia de inversiones, Y por ejemplo con Carmen Crespo en el Ejido tenemos un panorama inversor muy importante en temas de agua, te estoy hablando del orden de 60 y tantos millones de euros ya en marcha. Con Ramón el otro día ya tuve una reunión de trabajo y quiero desbloquear temas muy importantes para el desarrollo urbanístico también y ambiental del Ejido, temas que son muy viables y muy razonables. Y con el resto de consejería, yo conozco a todos los consejeros, hay 2 que conozco poco, pero a nivel educativo, a nivel sanitario, o sea, en fin, yo creo que eso nos facilita mucho la tarea de ir, de alguna manera, estructurando y recomponiendo y mejorando y reforzando los servicios públicos, te hablo de Ejido, ¿no? Bueno, en la provincia igual. Estamos en curso político electoral. Hay una ola ahora mismo, hay una ola de digamos, desprestigio, deterioro de la imagen del Partido Socialista que bajo mi humilde punto de vista se ha ganado a pulso pues con este desastre en el que nos tiene sumidos en todos los sentidos, y eso significa, bueno, eso con otro factor que es el derrumbe de algunos de los partidos que podían ser alternativa al bipartidismo. Y bueno, yo interpreto como un cierto estancamiento de otros, eso convierte al Partido Popular en algo que, fíjate, lo acabo de explicar ahora mismo muy formalmente, pero ahora ya me voy a ir a lo castizo, en un partido en el que si presenta a la cabra de la Legión seguramente también gane. ¿Ese es el reto, no creerse eso? No, yo creo que además se ha demostrado que el Partido Popular, cuando ha hecho las cosas bien, cuando ha tenido líderes sólidos y cuando sobre todo ha sabido transmitir y comunicar y sobre todo llevar una línea política muy de sensatez, a nivel orgánico de partido y a nivel también institucional y como oposición incluso. Cuando esas cosas se hacen bien, yo creo que el estancamiento de otros partidos se nota infinitamente más, ¿no? Y ahora el liderazgo de Juanma Moreno yo creo que ha quedado patente, yo no lo voy ahora a descubrir,
y el liderazgo de Feijóo, que además son dos perfiles políticos, yo creo que personales un tanto distintos, pero políticos con muchas cosas en común, con mucha sintonía, y esa línea de trabajo, además de la moderación, de la sensatez, de hacer propuestas, de estar siempre dispuesto a arrimar el hombro. Yo creo que al final eso genera mucha confianza, ¿no? Porque yo creo que el éxito en parte de otras formaciones políticas, tipo Vox, pues ha tenido mucho que ver también con, bueno, pues con una situación del Partido Popular que quizá no era la mejor, ¿no? Bueno, el reto, yo creo que nadie lo discute, en el Ejido es mayoría absoluta, claro. Bueno, vamos a intentarlo, ese es siempre el objetivo, ¿no? Porque eso es lo que te permite dar estabilidad, ¿no? Pues nosotros estamos en un mandato en el que, bueno, pues al final, después del resultado de las elecciones, formamos una alianza de gobierno con Vox, que no funcionó por muchos motivos, y al final, bueno, estamos dando estabilidad, siempre desde el punto de vista de las inversiones y estabilidad política, que creo que es fundamental. Entonces, yo creo que ya se ha demostrado que la fragmentación política, la división y las minorías no traen al final un buen resultado. Nosotros estamos sacando, pues yo creo que la situación política adelante y sobre todo la de gestión, pero a mí me gustaría aspirar a esa mayor resulta. Los resultados de las andaluzas, desde luego, apuntan a que si trabajamos bien en este año que queda, ya menos, pues yo creo que es factible. No ha habido tantas, ahora ha empezado a haber, y yo creo que ahora va a dejar de haber tantos ejemplos de alianzas de PP y Vox. Vosotros fuisteis de los primeros. ¿Te han llamado para decir, oye, ¿y esto cómo fue? O sea, gente que a lo mejor se encontrara en esa tesitura, que digo yo, pues el presidente de Castilla-León, o alguna situación similar. Oye, ¿cómo fue a vosotros? Porque parece que habéis terminado como el Rosario de la Aurora. ¿Os han tratado como paradigma de ese ensayo? Bueno, fíjate, a mí he echado en falta quizá alguna llamada en ese sentido, porque es verdad, ¿eh? Yo sé, en la vida, por suerte o por desgracia, a mí me ha tocado pasar por esa situación, y te digo que al final he aprendido a conocer también a esa formación política, ¿no? Porque tiene muchos paralelismos. Las personas evidentemente marcan o impregnan mucho su actividad política, pero Vox es un partido muy jerarquizado y yo creo que funciona de una forma muy similar en todas las instituciones, pero evidentemente no fue un pacto que no dio buen resultado, ¿no? Yo creo que ahí pues sobró soberbia, los partidos que son nuevos, que no tienen experiencia de gestión, y al final, bueno, pues tampoco es lo mismo predicar que dar trigo, ¿eh? Es verdad que ellos señalan situaciones que son complejas y que en muchos casos no están bien resueltas o del todo resueltas y hay que mejorar, pero eso es una cosa, y otra cosa es luego la gestión y tratar de dar una vuelta a determinadas situaciones, ¿no? Y en eso yo soy más partidario de centrarme en la gestión, así traté de hacerlo con ellos, y luego vender evidentemente el trabajo y sobre todo los resultados, ¿eh? Porque obras son amores. Tú puedes intentar hacer la mejor gestión posible, pero si eso no se traduce en resultados, ya sean inversiones, ya sean mejoras de la gestión de los servicios públicos, pues al final no estás haciendo nada, ¿no? Yo creo que esa es la forma de trabajar, y Vox en eso tiene carencias muy importantes, ¿no? Por eso te decía que lo de la mayoría es fundamental, ¿no? Bueno, se habla mucho de los retos de Almería ahora mismo, ¿no? Tú has citado uno que es, bajo mi punto de vista, el agua. No se deja hablar constantemente del AVE, bueno, de conformar un sector hortofrutícola que realmente vaya todos a uno. ¿Cuál crees tú que es el gran reto de Almería en los próximos años? Bueno, yo creo que lo más importante en este momento es la sostenibilidad hídrica, ¿eh? Equilibrar nuestro balance hídrico. Te voy a contar una cosa que vas a flipar. Hace unos meses pasó por nuestro programa de agricultura el presidente de la CUN, de la Comunidad de Usuarios de la Comarca de Níjar, y dijo que en Almería no hace falta agua, que tenemos agua suficiente. Bueno, pues yo creo que no ha estado muy acertado, Antonio, ¿no? Sí. Entonces, como el emoticono ese de los ojos así puestos, ¿no? Me quedé... No, porque pues yo, hombre, él debe saber que allí, ahora mismo está a punto de terminar el plan hidrológico de Cuenca, ¿no? Donde pues se detectan los consumos, yo creo que ya incluso ha pasado a la fase de alegaciones, yo creo que está por rematar, y donde se establecen al final los nuevos caudales de agua que hay que incorporar, y evidentemente no son pocos, para llegar a esa sostenibilidad hídrica. Entonces, tanto la comarca de Níjar como la comarca del Poniente, pues hay que pisar el acelerador y dar cumplimiento, por ejemplo, en la nuestra, agilizar la desalobradora en la zona de la balsa del Sapo,
poner en marcha 10 hectómetros cúbicos más de la desaladora actual, que estos son 30, pasaría a 40, una nueva desaladora que es necesario, toda el agua de reutilización, que ahí sí está la consejera pues totalmente arremangada, y yo creo que eso en los próximos años será una realidad, pero a pesar de eso ya se está planteando incluso pues eso, la necesidad de agilizar la obra de distribución de Rules, porque allí en Rules se acumulan 150 hectómetros cúbicos cada año y no se aprovechan la gran mayoría. Pero es que incluso cuando se haga la red de distribución y toda aquella comarca se ponga en cultivo, con unas ratios por hectárea razonables, pues van a sobrar del orden de 50 hectómetros cúbicos. Y ese agua, en lugar de desembalsarla, pues habría que, por lo menos una parte importante, traerla también al poniente, ¿no? Entonces estamos hablando de que allí en el poniente y en el levante hace falta todavía equilibrar el balance hídrico. Y eso, bueno, pues sobre todo hay que intentar agilizarlo, porque la situación cada año es más desfavorable. Bueno, aunque parezca mentira, estamos llegando al final de la entrevista, porque digo parece mentira porque se pasa, yo creo, muy rápido, y ya en este tiempo te habrás dado cuenta que estamos en un cine, y siempre nos gusta terminar hablando de cine. ¿Cómo es la relación Paco Góngora-cine? Pues yo soy cinéfilo, ¿eh? Es verdad que antes iba mucho más al cine, en mi época de universitario y demás, a mí me encantaba ir al cine, y además ir solo, y nada de palomitas, me gusta concentrarme y meterme en la película y los personajes, y me gusta ir al cine, sobre todo ahora con la familia. Pues este verano he estado, pues no sé, 4 o 5 veces en el cine. Y ¿estilo variado o...? Es verdad que ya tiene muchas plataformas y tal, pero sí, el cine sigue, no tiene nada que ver. El cine sigue siendo el cine. Es otra y cosa. Venirte al cine y ya... Pues la liturgia del cine y la proyección y el sonido y todo no tiene nada que ver, ¿eh? A mí me gusta, sobre todo, las películas, evidentemente, con una buena fotografía, con una buena realización, me fijo mucho en los detalles, con buenos guiones y sobre todo que tenga personajes que sean admirables. Eso es lo que más me convence a mí del cine. ¿Y algún recuerdo del cine, de los principios de Paco Góngora en el cine? Pues mira, yo me iba mucho en mi época de universitario, yo estudié Derecho en Granada, luego terminé en Madrid, me iba, pues yo creo que casi todos los miércoles a ver una película, y además me iba solo, que era el Día del Espectador, que era más barato. Por las tardes yo me iba al cine y he visto películas, bueno, pues no sé, pues, a mí tengo películas que, por ejemplo, no sé, pues, Gladiator, El Club de los Poetas Muertos, de aquella época, Forrest Gump, pues todas esas son posteriores, pero yo creo que la película que más me ha marcado aquí, a mí, porque es la que más me gusta, es Ben-Hur. La de Ben-Hur, sí, todos los años lo suelen poner en Semana Santa, pero esa es, yo creo que de mis favoritas. Bueno, pues yo creo que ha dejado el alcalde elegido algunos titulares, luego ya nos reuniremos en la redacción y veremos por dónde tiramos cuando plasmemos esto en texto, pero creo que ha dejado algunos titulares. Hombre, uno de ellos es: me quiero volver a presentar de alcalde, que yo creo que eso no sé si lo has dicho muchas veces ya, pero no deja de ser un titular. En todo caso, creo que es un buen rato de charla, un buen rato de análisis. Te agradezco que te hayas subido al Chester, y ya sabes que aquí estamos para lo que haga falta. Es radio en general, pero un ejidense de adopción desde hace muchos años en particular. Bueno, yo te agradezco la entrevista, y además te tengo que decir que me gusta además cuando vengo a que me entrevistes, porque eres un periodista que le gusta profundizar en los temas, meter los dedos en la llaga, y yo ahí es verdad que al final, pues después de muchos años en política, ya me siento también cómodo, porque también me gusta opinar de todas esas cuestiones. Pues lo seguiremos haciendo, Paco, muchas gracias por subirte al Chester. Y gracias, como siempre, también como cada semana, a los amigos del Centro Comercial Torre Cárdenas, que nos apoyan en todo, esa es la verdad, a Yelmo Cines, que estamos comodísimos, y a IKEA, que nos sigue prestando este magnífico sillón para las entrevistas. La semana que viene más. Gracias.